Es Cristo que pasa. Vocación cristiana. Comienza el año litúrgico y el introito de la misa nos propone una consideración íntimamente relacionada con el principio de nuestra vida cristiana, la vocación que hemos recibido. Vias tuas, Domine, demonstra mi et semitas tuas edose me. Señor, indícame tus caminos, enséñame tus sendas. Pedimos al Señor que nos guíe, que nos muestre sus pisadas, para que podamos dirigirnos a la plenitud de sus mandamientos, que es la caridad. Me figuro que vosotros, como yo, al pensar en las circunstancias que han acompañado vuestra decisión de esforzaros por vivir enteramente la fe, daréis muchas gracias al Señor. Tendréis el convencimiento sincero, sin falsas humildades, de que no hay mérito alguno por nuestra parte. Ordinariamente aprendimos a invocar a Dios desde la infancia, de los labios de unos padres cristianos. Más adelante, maestros, compañeros, conocidos nos han ayudado de mil maneras a no perder de vista a Jesucristo. Un día, no quiero generalizar, abre tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Quizá un amigo, un cristiano corriente igual a ti, te descubrió un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo viejo como el Evangelio. Te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente en seguir a Cristo, en ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad y no la recuperaste, convertida en paz, hasta que libremente, porque te dio la gana, que es la razón más sobrenatural, respondiste que sí a Dios, y vino la alegría recia, constante, que sólo desaparece cuando te apartas de Él. No me gusta hablar de elegidos ni de privilegiados, pero es Cristo quien habla, quien elige. Es el lenguaje de la Escritura. Eligi nos in ipso ante mundi constitutionem, dice San Pablo. Ud essumus santi. Nos ha escogido desde antes de la constitución del mundo para que seamos santos. Yo sé que esto no te llena de orgullo, ni contribuye a que te consideres superior a los demás hombres. Esa elección, raíz de la llamada, debe ser la base de tu humildad. ¿Se levanta acaso un monumento a los pinceles de un gran pintor? Sirvieron para plasmar obras maestras, pero el mérito es del artista. Nosotros, los cristianos, somos solo instrumentos del Creador del mundo, del Redentor de todos los hombres. Los apóstoles, hombres corrientes.
a mí me anima a considerar un precedente narrado paso a paso en las páginas del Evangelio, la vocación de los primeros 12. Vamos a meditarla despacio, rogando a esos santos testigos del Señor que sepamos seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Aquellos primeros apóstoles, a los que tengo gran devoción y cariño, eran, según los criterios humanos, poca cosa. En cuanto a posición social, con excepción de Mateo, que seguramente se ganaba bien la vida y que dejó todo cuando Jesús se lo pidió, eran pescadores, vivían al día, bregando de noche para poder lograr el sustento. Pero la posición social es lo de menos. No eran cultos, ni siquiera muy inteligentes, al menos en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles y acudían al maestro. Domine, edicere nobis parabolam. Señor, explícanos la parábola. Cuando Jesús, con una imagen, alude al fermento de los fariseos, entienden que les está recriminando por no haber comprado pan. Pobres, ignorantes y ni siquiera sencillos, llanos, dentro de su limitación, eran ambiciosos. Muchas veces discuten sobre quién sería el mayor, cuando, según su mentalidad, Cristo instaurase en la tierra el reino definitivo de Israel. Discuten y se acaloran durante ese momento sublime en el que Jesús está a punto de inmolarse por la humanidad en la intimidad del cenáculo. Fe poca. El mismo Jesucristo lo dice. Han visto resucitar muertos, curar toda clase de enfermedades, multiplicar el pan y los peces, calmar tempestades, echar demonios. San Pedro, escogido como cabeza, es el único que sabe responder prontamente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es una fe que él interpreta a su manera. Por eso se permite encararse con Jesucristo para que no se entregue en redención por los hombres. Y Jesús tiene que contestarle: apártate de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro razonaba humanamente, comenta San Juan Crisóstomo, y concluía que todo aquello, la pasión y la muerte, era indigno de Cristo, reprobable. Por eso Jesús lo reprende y le dice: no, sufrir no es cosa indigna de mí. Tú lo juzgas así porque razonas con ideas carnales, humanas. Aquellos hombres de poca fe sobresalían quizá en el amor a Cristo. Sin duda, lo amaban, al menos de palabra. A veces se dejan arrebatar
por el entusiasmo. Vamos y muramos con él, pero a la hora de la verdad huirán todos, menos Juan, que de veras amaba con obras. Solo este adolescente, el más joven de los apóstoles, permanece junto a la cruz. Los demás no sentían ese amor tan fuerte como la muerte. Estos eran los discípulos elegidos por el Señor. Así los escoge Cristo. Así aparecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la Iglesia. Son hombres corrientes, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga que las obras. Y sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres, corredentores, administradores de la gracia de Dios. Algo semejante ha sucedido con nosotros. Sin gran dificultad podríamos encontrar en nuestra familia, entre nuestros amigos y compañeros, por no referirme al inmenso panorama del mundo, tantas otras personas más dignas que nosotros para recibir la llamada de Cristo, más sencillos, más sabios, más influyentes, más importantes, más agradecidos, más generosos. Yo, al pensar en estos puntos, me avergüenzo, pero me doy cuenta también de que nuestra lógica humana nos sirve para explicar las realidades de la gracia. Dios suele buscar instrumentos flacos para que aparezca con clara evidencia que la obra es suya. San Pablo evoca con temblor su vocación. Después de todos, se me apareció a mí, que vengo a ser como un abortivo, siendo el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Así escribe Saulo de Tarso, con una personalidad y un empuje que la historia no ha hecho sino agrandar. Sin que haya mediado mérito alguno por nuestra parte, os decía, porque en la base de la vocación están el conocimiento de nuestra miseria, la conciencia de que las luces que iluminan el alma, la fe, el amor con el que amamos, la caridad y el deseo por el que nos sostenemos, la esperanza, son dones gratuitos de Dios. Por eso, no crecer en humildad significa perder de vista el objetivo de la elección divina. Ut essemus santi, la santidad personal. Ahora, desde esa humildad, podemos comprender toda la maravilla de la llamada divina. La mano de Cristo nos ha cogido de un trigal. El sembrador aprieta en su mano llagada el puñado de trigo. La sangre de Cristo baña la simiente, la empapa. Luego el Señor echa al aire ese trigo para que muriendo sea vida y hundiéndose en la tierra sea capaz de multiplicarse en espigas de oro.